Faltando 25 minutos para las 10 de la noche, continuamos en Saludable. ¿Ustedes se preguntaron cuántos chicos mueren por año en el mundo de neumonía? Hagan este cálculo, cada 20 segundos muere un chico. En el año eso puede significar más de 1 millón de chicos que mueren por neumonía. Y ustedes piensen que esta patología es una patología previsible y por sobre todo prevenible. En conclusión, con las medidas adecuadas, esto se puede evitar, que sería la otra palabra. Previsible, prevenible y evitable. Es un tema que nos preocupa, es un tema que nos afecta y tenemos que escuchar la palabra de los especialistas para que nos asesoren adecuadamente. Es por eso que tenemos en línea a la doctora Eve Vázquez, médica infectóloga y miembro del FUNSEI, Fundación Centro de Estudios Infectológicos. Muy buenas noches, bienvenida a Saludable. El doctor Sergio Provenzano la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Gracias por atendernos. Doctora, estábamos hablando de las 3 patas de la neumonía, que es previsible, por sobre todo prevenible y por lo tanto evitable. ¿Cómo la prevenimos? Bueno, primeramente que las neumonías, la causa más frecuente es una bacteria, que es el neumococo. Y como creo haber escuchado, la gente debe saber que es la causa de muerte por enfermedad prevenible por vacunación más importante y más frecuente en el mundo, tanto chicos como en adultos. Y en realidad, por datos de la Organización Mundial de la Salud, 2 millones de personas fallecen adultos. Y en realidad, por datos de la Organización Mundial de la Salud, 2 millones de personas fallecen a causa de la neumonía y del neumococo en el mundo. Existen vacunas. Como toda enfermedad respiratoria, siempre es importante el lavado de manos, o sea, la limpieza de las superficies, pero en realidad existe una vacuna, o 2 vacunas en realidad disponibles en nuestro país, que pueden prevenir la neumonía o sus complicaciones. Doctora, de esas vacunas que usted decía que existen en nuestro país, son de aplicación obligatoria, o sea que están en el listado sanitario de cualquier individuo que nace en Argentina como algo que es obligatorio y por lo tanto gratuito y a cargo del Estado Nacional. Mire, para los niños este año se ha incorporado en enero de 2012 la vacuna conjugada, se llama así, Prevenar 13, que está en realidad incorporada al calendario nacional de inmunizaciones en todos los niños, y en realidad obviamente la tienen que recibir en forma gratuita y la reciben en forma gratuita hasta los 2 años de vida, y después la reciben también en forma gratuita a partir de los 2 años hasta los 5 años en los que se consideran de riesgo. Y existe otra vacuna que se llama, en realidad va contra 23 tipos de neumococo, que está licenciada a partir de los 2 años de vida también, y que en realidad en los adultos también, con factores predisponentes, que después los podemos mencionar también, existe en forma gratuita a través de una campaña nacional, y la reciben los adultos con enfermedades predisponentes y los mayores de 65 años, tengan o no una enfermedad que nosotros los médicos llamamos predisponentes. Sin embargo, en la Argentina, así como en Latinoamérica, del 5 al 10% de las personas que necesitan vacunarse porque pueden hacer complicaciones con esta bacteria, solamente se vacunan. Y están disponibles en el sector público y también en el sector privado. ¿Cuáles serían los factores que pondrían en riesgo a la población para contraer esta enfermedad? Bueno, si bien cualquier persona puede adquirir una neumonía neumococo, en realidad hay personas que pueden hacer
con más facilidad la neumonía y esa neumonía complicarse, es decir, llevarla a que la enfermedad se generalice o que cause una meningitis o que invada la bacteria a la sangre o que le cause la muerte. Y esos grupos son los niños menores de 2 años, tengan o no alguna enfermedad por el solo hecho de tener menos de 2 años, son más susceptibles a la neumonía por neumococo y a las complicaciones. Los mayores de 65, seguro, también, independientemente de que tengan o no factores que nosotros llamamos de riesgo, y después todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica, ya sea cardíaca crónica, diabéticos, pulmonar crónica, los tabaquistas también tienen más predisposición, incluso uno deja de fumar y a los 10 y el riesgo de complicaciones por la neumonía se mantiene durante 10 años. Los pacientes que no tienen vaso, los pacientes que nosotros consideramos inmunocomprometidos, que tienen las defensas disminuidas, ya sea porque hacen quimioterapia o porque tienen tumores malignos o porque toman medicación como corticoides altas dosis, también tienen riesgo de contraer la neumonía y de que esa neumonía se complique. Y son precisamente todos aquellos que tienen indicada la vacuna. ¿Qué pasa con las embarazadas, por ejemplo, en una época de epidemia? ¿Deben vacunarse? Sí, las embarazadas pueden vacunarse. No es como en realidad una indicación precisa como lo tiene la vacuna antigripal, que uno vacuna a las embarazadas en todo momento del embarazo. Pero sí, el neumococo, en personas, en embarazadas que tienen algún factor de riesgo de estos mencionados, deben vacunarse, preferentemente entre el segundo y tercer trimestre del embarazo. No es una vacuna que esté contraindicada, que no pueda recibir la embarazada. O sea que la embarazada en riesgo o con factores predisponentes debe vacunarse contra el neumococo si no lo está. ¿Hace falta alguna preparación especial o garantizar, por ejemplo, no estar con fiebre o no estar menstruando a las mujeres para vacunarse? Mire, en realidad, esto va para todas las vacunas, porque muchas veces son oportunidades perdidas, ¿no es cierto? Que también uno como médico también tiene que ser mía culpa, que muchos profesionales porque tienen una febrícula o un resfrío contraindican las vacunas. Y en realidad, en este caso, no es una vacuna que esté contraindicada si yo tengo algún cuadro respiratorio leve. Sí, la vacuna no la pueden recibir aquellos que están cursando una enfermedad de moderada a severa, por ejemplo, que están cursando, una neumonía o que tienen una gastroenteritis con fiebre de 39 grados, más que nada no por la vacuna en sí, sino que por ahí yo doy la vacuna y como las vacunas pueden dar fiebre, por ejemplo, dentro de las 48 horas, pueden enmascarar algunos síntomas de la enfermedad que estoy cursando, pero no porque la vacuna, sea contraproducente porque le haga mal en ese momento. Pero en sí, las personas entonces que tienen algún cuadro de resfrío, si deben vacunarse, tienen que hacerlo. Y sí está contraindicada cuando por ahí es alérgico a algún componente de la vacuna o existen algún antecedente o bien tienen alguna enfermedad grave que estén cursando. Hay que esperar que finalice la enfermedad y luego entonces se vacuna. Doctora, si un oyente va a alguno de los vacunatorios oficiales, ¿le aplican la medicación, la vacuna en forma inmediata y gratuita? Bueno, a ver, los pacientes que tienen indicación precisa, por ejemplo, los mayores de 65 años, reciben la vacunación gratuita, sin certificado médico, pero los que tienen algún factor predisponente y que tienen menos de 65 años, en el caso del adulto, tienen que llevar una receta médica y entonces los vacunan. ¿Y esto sin costo alguno? Sin costo alguno. Además de los hospitales, ¿dónde más se puede vacunar? No, en cualquier, la vacuna está disponible en las farmacias. El problema a veces son las cadenas de frío, ¿no es cierto? Y hay otros vacunatorios a nivel de obras sociales o a nivel privado
que la vacuna se puede adquirir no en forma gratuita, pero sí con los descuentos de las obras sociales y de las prepagas. Doctora, le agradezco mucho sus palabras y esperemos que nuestros oyentes se vacunen a la brevedad, porque es para el bien de todos. O sea, los oyentes, y muchas veces los pediatras quieren más cultura de vacunación, de inducir a sus pacientes a vacunarlos, ¿no es cierto? El grave problema que tenemos es muchas veces con los adolescentes y los adultos. Parecería que el carnet de inmunización finaliza en la adolescencia, así que hay que estimular la vacunación. Le agradecemos a la doctora Eve Vázquez, médica infectóloga y miembro de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos, el FUNSEI. Hasta las 22 continuamos aquí en Saludable por Radio Palermo 94.7.